Seguimos en esta revista deportiva y ya decía yo hace un momentito que para mí es un momento, una entrevista especial. Vamos a conversar sobre cómo de una forma u otra los peloteros, que son seres humanos, también tienen la oportunidad de creer. Y hemos visto unos grupos que se hacen antes de los partidos en diferentes escenarios, no solamente en la pelota otoño-invernal nuestra, sino también en grandes ligas, en campos de entrenamientos. Y me ha sorprendido muchísimo conocer que existen movimientos para atraer a todo el que quiera acercarse a Dios dentro del béisbol. Y para hablar de eso tengo aquí en estudio a un pastor que conocí en la inauguración de la Dominican Summer League. Este pastor en la Dominican Summer League fue el encargado de bendecir la temporada dedicada a el querido Pablo Peguero, Dios lo tenga en gloria, y al yo escucharlo me identifiqué tanto con él, que le dije, yo quiero que usted venga a Revista Deportiva a hablarme de esto. Miguel Candelario Lowe, mi querido Miguel, Dios me lo bendiga. ¿Cómo se siente, pastor? Muy bien, gracias a Dios, agradecido por la invitación que me hace, pero quiero que antes de comenzar dejar una palabra importante en este diálogo. Adelante. Y dice en Mateo 28, 19 y 20, ustedes vayan y hagan mis discípulos, más discípulos, en todos los países de la tierra. Entonces nosotros en República Dominicana recibimos diferentes individuos de otros países y aprovechamos ese versículo bíblico para poder hablar de la palabra de Dios a los diferentes jugadores de diferentes países de la tierra. Y dice, enséñenle a obedecer todo lo que dice la palabra y que le enseñe. Entonces, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Por qué te digo comencemos así? Porque la oportunidad que Dios nos permite, como lo hace Amaury Telemaco, como lo hace Alcántara, Israel Alcántara, Wellington Castillo, que podemos tener la facilidad de ir a esos lugares y predicar la palabra de Dios. No es obligatorio, pero es algo que va a refrescar el alma a un hombre. Amén. A un joven. Imagínate un joven que reciba dinero. Recibe dinero, fama. Entonces puede tener una pequeña hueco en el alma y eso lo va a llenar Dios a través de la predicación de la palabra. Amén. Hemos visto, hemos sido testigos de ver grandes figuras. De hecho, algunas de ellas ya han partido con el Señor, como Tony Cabeza Fernández, a quien lo veíamos cuando estaba con los Tigres del Licey haciendo grupos de oración. En un momento ganaron con él ahí en el logout y hubo que arrodillarse antes de comenzar a celebrar todo el que estaba allí dándole gracias a Dios. Pero lo hemos visto también en campos de entrenamientos de grandes ligas, lo hemos visto antes de partidos de grandes ligas. Y quisiéramos saber cómo surge todo esto, si es algo que viene porque Dios ha tocado el corazón de algunos miembros de equipos o si hay más allá alguna organización. Fíjate, realmente podemos hablar de Mariano Rivera, Benny Williams, también Beltrán, podemos hablar de Amaury Telemaco, como lo repito, porque fueron hombres que fueron tocados por el Señor y ellos comenzaron a llevar, porque si no modelamos a Cristo no estamos haciendo nada. Amén. Yo amo a Cristo, pero modélalo, vive. Entonces Mariano Rivera es un hombre que lo comenzó a realizar en la Grandes Ligas y así se fue introduciendo a Amaury Telemaco y otros más. ¿Qué sucede con esto? Mencionaste a Tony Fernández. Tony Fernández, también está Fernando Tati, conocen el Evangelio de Cristo y ellos siguieron en los caminos y pudieron modelar. En el club de los Tigres del Licey, donde tuvimos la oportunidad de ver a un Tony Fernández teniendo dificultad en los últimos días de su vida, de sus piernas, y él se arrodillaba a orar. Aprendí de él eso, y cuando vino lo de el clásico para ir a Tokio del béisbol, nos permitieron la oportunidad de llevar la palabra de Dios a ese equipo. Ahí estaban hombres como José Cano, puedo mencionarlo,
porque él se interesó bastante. Y José Gómez, que fue el gerente. ¿Qué sucedió ahí? Que hicimos lo mismo de lo que aprendimos con Tony Fernández. Le dijimos, siempre antes y después de cada juego, arrodíllense. Ahí estaba Emilio Bonifacio, Anderson Hernández. Y pudimos ver hombres interesados en conocer Valerio, el catcher. Y cuando estuvieron en Tokio, que ganaron aquel día, yo les escribí antes y le dije a José Gómez, recuerden que el mundo va a ver que la República Dominicana tiene un escudo que dice Dios, patria y libertad. Y una cita bíblica, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y qué sucedió? Se humillaron, la physical trainer levantó la bandera en ese momento y fue algo glorioso. ¿Cuántos millones de personas vieron que Cristo es el dueño de la República Dominicana y del mundo? Amén. y vemos que mencionan nombres latinos. Obviamente usted es dominicano y tiene un apellido también muy sonoro. Hay que hablar de eso. Usted es un Alou. Pero familia de don Felipe, de Moisés. Sí, realmente Felipe Rojas Alou, de nuestra familia, es el primero que conoce el Evangelio de Cristo. Cuando estaba con los Bravos de Atlanta, Miguelito de Lao. Por eso sus hijos se llaman así. José Israel, nombres cristianos. Moisés. Entonces son hombres que Dios los llama. Jesús Roaló, que falleció hace unos meses, él también estuvo en los caminos. Jugadores como Miguelito de la O, te mencioné, Sí. Internacional. Hay más jugadores que conocen lo que es el Evangelio. Micah Bowie fue un jugador que vino a jugar a la República Dominicana, jugó Grandes Ligas y hoy por hoy este hombre es un hombre de Dios. Retirado, pero hay muchos jugadores norteamericanos y latinos, como te mencioné, Bernie Williams, que es de Puerto Rico, Mariano Rivera. A eso iba a preguntar. He visto que hablamos más de latinos, de dominicanos, de puertorriqueños, que de los mismos norteamericanos, pero esto me menciona a Micah Bowie. Sin embargo, yo he visto otros también, si mal no recuerdo, Mike Sweeney, cuando estaba con los Reales de Kansas City, era un hombre cristiano. O sea, hemos visto también que entre los norteamericanos existe la fe. Sí, realmente sí. El asunto está es que en los Estados Unidos la diversidad de religión, eso hace que no todos se identifiquen con el Evangelio de la palabra de Dios directamente, pero sí hay muchos creyentes, hay muchas personas que asisten, inclusive en una experiencia en Toronto. Sucedió con un jugador latino, llegó y preguntó, pero ¿qué pasa aquí que no hablamos de la verdad? Entonces se reunieron ellos, incluyendo con Vladimir Guerrero Jr. y lograron que Dan Bichette y los demás jugadores se interesaran y buscaron la manera de ellos orar y alguien se acercó a ellos y los ayudó y en Toronto se logró hacer eso. ¡Wow! Imagínate, en una ciudad tan interesante, pero así mismo en Chicago, así mismo en los Gigantes de San Francisco, como te dije, Felipe Roaló cuando era manager, el gerente cuando ganaron ese campeonato, el gerente del equipo conoció a Cristo por medio de Felipe Roaló. O sea que nosotros como familia, no solamente ellos jugaron béisbol, pero yo trabajé béisbol también. Por eso que tengo la oportunidad de ir a diferentes lugares donde se juega béisbol, porque trabajé dentro de la academia que nos dieron la oportunidad con Jesús Roaló y con Felipe también. La primera vez que yo vi esto, hace ya muchos años, lo vi en el Estadio Quisqueya, vi que le daban un permiso especial a unos predicadores, no sé si llamarles predicadores o simplemente llevadores del mensaje de Dios, para entrar al terreno y estar cerca del dugout, muchas veces alrededor, en algunos momentos se reunían allí ya en el área que iba al terreno, y después de hacer su mensaje, de su prédica, entonces tenían que salir del terreno. ¿Cómo es que se ha logrado que algo así suceda? Porque todos conocemos que entrar a un terreno sin acreditación y sin ser pelotero es sumamente difícil. Sin embargo, a estos predicadores como que las cosas se les suavizan, se les facilitan. Damos gloria a Dios primero. Amén. Porque es Dios quien permite eso. Cuando Winston Llenas fue gerente general con las Águilas Cibaeñas, él es de los precursores.
De igual manera, más adelante vemos a Fernando Ravelo, ya cuando llega Vitelio Mejía, el señor Contreras, ellos, hombres que son creyentes, cimentados en lo que es la palabra de Dios, pues comenzó a surgir ese avivamiento. Fernando Tati, mencionamos a Cabeza Fernández, y Wellington Castillo. Entonces comenzó a surgir eso. ¿Te acuerdas de Tony Batista? Claro, Igual Tony Batista. claro, creyente fiel. No, y él predicaba. Inclusive tenemos anécdota que Luis Polonia era un hombre de verdad, muy fogoso. ¿Y sabe qué hacían ellos? Y Tequeche el Castillo, que ellos decían que había una reunión del equipo y no era nada más para que se predicara la palabra. Wow. Y cerraban la puerta, le sacaban a todo el mundo. Entonces era un meeting. Entonces Felipe Fermín venía supuestamente al meeting, y a lo que era conocer la palabra de Dios. De ahí salieron jugadores norteamericanos cimentados en la palabra de Dios. Entonces nos da la oportunidad, lo que fueron hombres que comenzaron, no solamente que nosotros tenemos, sino que comenzaron. El que comienza la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar. Amén. Y es así, y eso es lo que hemos hecho. Esas oportunidades que nos han dado, vamos, inclusive a los clubhouse. En el caso del escogido, Moisés Aló, gerente del equipo, su hermano Luis Emilio, creyentes, ahí conseguimos la oportunidad, Tony Fernández. Y así mismo con Félix Peguero, el hijo del fenecido Pablo Peguero, en las estrellas, en los toros con Raymond Abreu, con todo y cada uno, igual con los gigantes del Cibao, las águilas, todos los equipos, de una manera u otra, la palabra de Dios ha hecho que sea necesario presentarnos delante de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará todo lo que tú le pidas. Amén. ¿Qué tiempo tenemos haciendo esto? O sea, ¿desde cuándo surge esta? Porque estamos hablando de Don Felipe. Don Felipe, estamos hablando de que estuvo con los Bravos hace más de 20 años. O sea, que hay un tiempo ya recorrido en este camino. Aproximadamente de los años 70 comienza esta explosión, vamos a llamarla así, esta explosión del evangelio. Porque había personas que se fijaban de que un jugador que estaba sentado en un clubhouse después que ya estaba ready para ir a jugar, muchas veces perdían hasta media hora y podía venir muchos pensamientos. Entonces comenzó a surgir eso. Fueron hombres de Dios, misioneros, que comenzaron a implementar eso y eso se expandió en el mundo. Y cuando Felipe ya llega a los caminos, Felipe es uno de los que realmente incentiva, motiva, Cabeza Fernández, y así sucesivamente llega a República Dominicana. Antes había eso en República Dominicana, que visitaban personas de la religión tradicional y hablaban con los dueños de equipo y todo eso. Y puedo decirlo aquí con todo respeto, Junior Novoa, que hoy es comisionado, es un hombre de Dios que ha cimentado el actual gerente del Licey, Audo Vicente. Son hombres que conocen y han venido desde abajo y ha permitido esto, que la palabra de Dios, a través de hombres que utiliza a Dios, pues hacemos eso. Y esto es un privilegio, hay que ir a ser discípulos. Ahora mismo estamos haciendo discípulos. Amén. Así es. Y hay que ver los buenos ejemplos. Usted ha mencionado varias veces a Mariano, y yo creo que es uno de los mejores ejemplos que podemos dar, porque Mariano mantuvo la fe independientemente de la fama, del dinero y de esa fanaticada que lo convirtió en ídolo, porque precisamente no debemos idolatrar seres humanos, solamente a nuestro Dios. Y él mantuvo ese camino y hoy en día es el único unánime al Salón de la Fama, el único votado por todos para llegar al Salón de la Fama. O sea que definitivamente Mariano es un gran ejemplo de que cuando usted se entrega a Dios se puede. Y voy a añadir a Pedro Martínez. Es un hombre de Dios, creyente fielmente. Sus padres fueron y son cristianos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso de la fama? Yo he aprendido esto, denominar ese nivel, falda. Y no es falda de una mujer, falda es fama, lana y dama, que hace perder a un jugador, no importa la disciplina.
quiero decirte que el fútbol en República Dominicana recibe la palabra de Dios. Amén. También en República Dominicana se le está hablando a los jugadores de fútbol, de los que vienen de abajo hasta los que están jugando campeonato. Ahí hay personas que están haciendo eso. Y queremos alcanzar el baloncesto, porque también es que todos los lugares donde se juega una disciplina deportiva, Dios está, porque ¿quién le dio la sabiduría? Es Dios. Amén. ¿Quién le dio la sabiduría a ti y a este programa? Solo Dios. Es Dios. Entonces tenemos que tener eso muy presente, que Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ahora que usted dice lo del fútbol, recuerdo lo que vivimos en el Mundial Sub-20 de la Argentina. No había día que se fuera a practicar sin que nuestros muchachos se abrazaran entre todos y se hiciera una oración. Y ellos se asignaban. Cada día, hoy le toca a Perencejo, hoy le toca a fulano, pero siempre hacían esa oración para encomendar su día, sus prácticas, su juego a nuestro Dios. Eso es lindísimo. Y puedes ver que en Instagram, creo que en la plataforma, sí, que he visto a Messi hablar de Dios. Entonces, si le sucede a un famoso, es porque Dios está haciendo una plataforma en los corazones de las personas. Así es. Hay alguien que merece toda la gloria y solamente Dios. Y nosotros, como discípulos, tenemos que hacer. Tú lo haces. Y doy gracias a Dios por conocerte. Y qué bueno La gloria sea de Dios. que estamos haciendo esto. Miguelito, muchas gracias. Perdón, señor pastor. No, Me Miguelito entusiasmo. también. No, Miguelito Como dirá también. Manimota, solo somos simples seres humanos que Dios ha puesto con un propósito en la tierra. Gracias, pastor. Usted nos trae una palabra bellísima y entendemos que esto de una manera u otra se va a replicar para la gloria de Dios. Amén. Así será. Y puede decirme, Miguelito, porque así muchos de los jugadores que puedan ver este programa, por ejemplo, el Boni, así que me trata, el Miguelito. Saludos a Emilio Bonifacio, que también es creyente, ¿verdad? Sí. Y Anderson. Esa gente está muy bien. Miguel Candelario Alou, pastor de peloteros, así lo he bautizado yo, pero la realidad es que la gloria es para nuestro Dios. Muchas gracias. Gracias. Seguimos.